Hermanos míos, recordemos las palabras del Señor en estos tiempos difíciles. Como dice la Escritura, la fe mueve montañas, y el amor de Dios nos guía en cada paso del camino. Mantengamos firme nuestra confianza en su divina providencia. En las venas del mundo fluía, a principios del siglo XX, una sangre fría y cansada. Las iglesias de Europa y América eran a menudo suntuosos mausoleos de la fe, edificios de piedra llenos de los huesos de una pasión pasada. Las liturgias eran correctas, los sermones teológicamente sólidos, pero el fuego que una vez consumió los corazones de los apóstoles se había convertido en una vela débil y parpadeante, protegida detrás de gruesos muros de tradición e intelecto de los duros vientos del mundo. Se hablaba de Dios, pero ya no se le esperaba. Se leían historias de milagros, pero se contaban como parte del canon cerrado de un pasado lejano. El aire estaba lleno del olor a papel viejo e incienso frío, pero no de la fragancia del cielo. En medio de esta penumbra espiritual, en la Suecia rural, vivía un hombre tan común como la tierra que labraba. Se llamaba Gunnar Wingren. No era un erudito, ni un aristócrata, ni un hombre de alto prestigio. Era jardinero y predicador laico en una pequeña iglesia bautista, con las manos callosas por el trabajo, el rostro curtido por el sol escandinavo. Era un hombre sencillo, fiel en lo que conocía, pero en su alma ardía una santa insatisfacción. En su Biblia desgastada, leía una historia de los hechos llena de poder, de milagros, de una iglesia audaz e imparable llena de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando miraba los rostros de su tiempo, respetuosos, decentes, pero sin ese resplandor sobrenatural, una pregunta gritaba en su interior: Señor, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el fuego de Pentecostés? Mientras el mundo seguía con sus asuntos y la iglesia permanecía en su sueño ordenado, Dios estaba preparando un vaso en secreto. Wingren era improbable, no poseía una retórica impresionante, ni una formación estratégica, pero poseía algo que era infinitamente más valioso a los ojos del cielo, un espíritu profundamente hambriento y quebrantado. En las largas y frías noches de Suecia, doblaba sus rodillas en el suelo de madera de su habitación, no con oraciones formuladas, sino con un suspiro que venía de lo profundo de su alma. Más, Señor, debe haber más que esto. No quiero solo leer sobre ti, quiero encontrarte. No lo sabía, pero el cielo estaba escuchando. Cada lágrima que caía sobre la madera era una semilla que pronto germinaría en un continente lejano que ni siquiera conocía. Dios estaba forjando a un hombre en el fuego del anhelo, un hombre que pronto se convertiría en un canal para un Amazonas espiritual. Gunnar Wingren era, como he dicho, un hombre sin características externas particulares. Sin embargo, en él ardía una sed insaciable de la realidad de Dios. Había oído las historias de los grandes avivamientos en Gales y en la calle Azusa, en América, relatos de un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, de personas que oraban en nuevas lenguas, de enfermos que eran sanados instantáneamente, de un temor reverencial que se apoderaba de ciudades enteras. Estas historias no eran para él un relato histórico, sino una promesa profética. Cayeron sobre el suelo fértil de su corazón y encendieron el rescoldo de su anhelo en una llama ardiente. Sabía que esto era el más por lo que su alma había estado gritando. Y entonces, en una humilde reunión de oración en Chicago, a donde le había llevado su camino, sucedió. El cielo se inclinó, no con pompa ni ceremonia, sino en una ola de poder divino en bruto. Esto no fue una aceptación intelectual de una doctrina, fue una invasión. Imaginen una habitación que de repente ya no está llena solo de aire, sino de una presencia palpable y eléctrica, una santidad tan pura y tan pesada que obliga a uno a arrodillarse, con el rostro en el suelo. El aire se volvió espeso como la miel, pesado de gloria. Para Gunnar Wingren, fue como si el techo de la habitación desapareciera
y estuviera mirando directamente al salón del trono de Dios. La experiencia no comenzó con un ruido, sino con un profundo quebrantamiento interior. Cada fibra de su ser fue expuesta a la luz penetrante de la santidad de Dios. No solo vio su propia insuficiencia, la sintió como una brecha insuperable. Las lágrimas corrían por su rostro, no por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de asombro y arrepentimiento. Era el momento en que el hombre mortal se encuentra con el Dios inmortal sin velo, y en ese momento de total entrega, cuando no tenía nada más que ofrecer que su corazón quebrantado, llegó la respuesta. Un fuego, líquido pero invisible, lo atravesó. Comenzó en lo más profundo de su ser, y se extendió como una ola de oro líquido que envolvía cada célula de su cuerpo. No era un fuego destructivo, sino purificador. Sí, un vivificante, una fuerza, tan poderosa y a la vez tan personal, lo llenó hasta que sintió que iba a estallar. Y entonces sucedió lo inefable. Su lengua, que hasta ahora solo conocía las palabras de su lengua materna sueca, comenzó a moverse, impulsada por una nueva fuente. Sonidos, sílabas, un idioma celestial fluido brotaron de su boca, palabras que no formó su mente, sino su espíritu, que estaba en comunión directa con el Espíritu de Dios. Era la oración del cielo que fluía a través de un recipiente terrenal. En ese momento, Gunnar Wingren fue bautizado de nuevo, no solo en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Cuando se levantó de esa alfombra de lágrimas y gloria, era un hombre diferente. Sus ojos llevaban una luz diferente. Su voz tenía un sonido diferente. El mundo todavía veía a un simple jardinero, pero el cielo veía a un embajador autorizado, marcado con el sello del fuego. Desde ese día, Gunnar Wingren fue un hombre que llevaba consigo una atmósfera diferente. Era como si el encuentro en la sala de oración hubiera dejado una grieta en el velo entre el cielo y la tierra, y a través de esa grieta ahora fluía constantemente la presencia de Dios en su entorno inmediato. Cuando entraba en una habitación, la temperatura espiritual cambiaba. Las personas que estaban enredadas en el pecado de repente se sentían incómodas, no porque Él las condenara, su esencia era gentil, sino porque la luz en Él revelaba la oscuridad en ellas. Los hombres orgullosos se volvían humildes, las lenguas burlonas se callaban. Hay relatos de esa época que son difíciles de creer. En las reuniones, incluso antes de que Wingren comenzara a predicar, la gente caía de rodillas bajo la convicción del Espíritu Santo y comenzaba a confesar sus pecados. Una vez, estaba simplemente sentado en un compartimento de tren, absorto en su oración, y un hombre de negocios endurecido, que estaba sentado frente a él, comenzó a llorar sin control, sin razón aparente. Cuando le preguntaron qué pasaba, tartamudeó. No lo sé, pero cerca de este hombre, de repente he visto toda mi vida ante mí, y he sentido lo sucio que estoy ante Dios. Este hombre se convirtió en ese mismo viaje en tren. Si esto te toca, comenta ahora. En los comentarios, esta unción no era una irradiación humana o una personalidad carismática. Wingren era por naturaleza más bien reservado. Era la gloria pesada y palpable de Dios, la cabot de Dios, como la llama el Antiguo Testamento, que reposaba sobre él. Los niños la sentían y buscaban su cercanía. Los hipócritas religiosos la sentían y se apartaban como si hubieran sido quemados por una llama invisible. En las sencillas casas de madera de Brasil, a donde Dios lo había llevado a él y a su amigo Daniel Berg, a través de una notable profecía, un lugar desconocido llamado Pará. Esta presencia se convirtió en el nacimiento de un despertar. La gente allí nunca había experimentado algo así. Estaban acostumbrados a una religión formal y distante. Y ahora venía este sueco, que apenas hablaba su idioma, y con él venía una fuerza que abría corazones, sanaba cuerpos y hacía huir a los demonios. Una mujer que durante años
había sido atormentada por raíces amargas de falta de perdón, se encontró con él en la calle, lo miró a los ojos y rompió a llorar, liberada en un solo instante. Más tarde dijo, fue como si hubiera mirado directamente a los ojos de Jesús y todo mi odio simplemente se derritió. La gente comenzó a susurrar, el hombre de Dios está aquí. No se referían al pastor o al sacerdote, se referían al hombre que traía el cielo consigo. El fuego que se había encendido en el alma de Gunnar Wingren no podía ser encerrado entre las cuatro paredes de una iglesia. Era un fuego forestal, destinado a incendiar a toda una nación. Y las primeras chispas saltaron en los lugares más improbables. En Belém do Pará, una ciudad a la puerta del Amazonas, las reuniones comenzaron en las casas de los creyentes. Pero pronto las casas se quedaron pequeñas. La presencia de Dios era tan fuerte que la gente se sentía atraída desde la calle, curiosa por el extraño llanto, el canto alegre y el nuevo idioma que salía por las ventanas. Uno de los primeros y más conocidos testimonios fue el de Celina Albuquerque. Era una mujer de buena reputación, pero se estaba muriendo, abandonada por los médicos. Cuando escuchó acerca de los dos misioneros suecos y la nueva fuerza que predicaban, los mandó llamar. Wingren y Berg llegaron a su habitación de hospital, un lugar que olía a muerte y desesperación. No hicieron mucho. Le impusieron las manos, tal como está escrito en las Escrituras, y oraron con la sencilla y infantil autoridad que Jesús había prometido a sus discípulos. De repente, una fuerza divina recorrió el cuerpo debilitado de la mujer. El color regresó a sus mejillas. La fuerza fluyó hacia ella. Tre glider, borden Augen y Rafasunslosen Familie und Freunde, stand Celina Albuquerque, auf, vollkommen geheilt. Diese Heilung war wie ein Donnerschlag in der geistlichen Atmosphäre der Stadt. Es war der Beweis, dass der Gott der Bibel nicht tot war. War lebendig, und wirkte mitten unter ihnen. Aber der Geist Gottes ist nicht auf heilige Hallen beschränkt. Die Erweckung floss aus den Häusern auf die Straßen, in die Werkstätten und Fabriken. Es gibt einen Bericht über eine Gruppe von Arbeitern in Energieserei, die für ihren rauen Umgangston und ihre Gottlosigkeit bekannt waren. Einer der neu bekehrten Gläubigen arbeitete dort und trug die Gegenwart Gottes in sich. Während der Mittagspause begann Anfar von Jesus zu erzählen. Kein ausgefeiltes Programm, keine Predigt, nur das einfache Zeugnis eines veränderten Lebens. Plus die fiel der Geist Gottes auf die ganze Gruppe. Gestandene Männer, deren Hände von harter Arbeit hergert waren, fielen auf den schmutzigen Boden, weinten wie Kinder und riefen zu Gott um Vergebung. Der Vorarbeiter kam hinzu, den Aufruhr zu beenden, und wurde selbst von dieser Welle der Herrlichkeit erfasst. An diesem Tag wurde eine Gießerei zu einem Altar. Wenn du diesen Hunger nach einem solchen Wirken Gottes in deinem Leben und deiner Stadt verspürst, schreibe jetzt, ich will und bete aufrichtig. Die Erweckung breitete sich entlang der Wasserstraßen des Amazonas aus. Wingren und Berg reisten mit einfachen Booten tief in den Dschungel, in Dörfer, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Sie brachten keine komplexe Theologie mit, sondern eine Demonstration des Geistes und der Kraft. In einem Dorf, das von Hexerei und Furcht vor bösen Geistern beherrscht wurde, forderte der örtliche Schamane sie heraus. Wingren trat ihm nicht mit Arroganz entgegen, sondern mit einer stillen Autorität. Betete einfach, dass der wahre Gott sich offenbaren möge. In diesem Moment wurde ein Mann, der seit Jahren von einem stummen Geist geplagt war, befreit und begann, Gott mit lauter Stimme zu preisen. Der Schamane war besiegt, nicht durch Argumente,
sondern durch eine sichtbare Machtdemonstration. Jan Sedorfer wandten sich an diesem Tag Christus zu. Sie sahen, dass die Kraft Jesu unendlich größer war als die Mächte der Finsternis, die sie so lange gefangen gehalten. Teile diese Botschaft mit jemandem, der aufgeweckt werden muss. Diese Szenen wiederholten sich immer wieder. In den Wäldern, unter dem Sternenhimmel, versammelten sich die Menschen, das Wort Gottes zu hören. Es gab keine Orgeln, keine Kirchenbänke. Der Waldboden war ihre Kathedrale. Das Rauschen der Blätter und der Rufe der Tiere waren ihr Lobgesang. Und inmitten dieser einfachen Umgebung manifestierte sich Gott auf gewaltige Weise. Menschen wurden geheilt, von Süchten befreit und mit dem Heiligen Geist erfüllt, während Wingren mit Tränen in den Augen von der Liebe des Kreuzes sprach. Dies war keine importierte Religion. Dies war die ursprüngliche, apostolische Kraft, die auf brasilianischem Boden neu geboren wurde. Wenn wir solche Geschichten von Macht und Wundern hören, ist die menschliche Neigung, das Geheimnis in der Person, in ihrer Technik oder ihrer Persönlichkeit zu suchen. Aber wer das Geheimnis hinter Gunnar Wingrens Album verstehen will, wird es nicht auf der öffentlichen Bühne finden. Wird es in der Stille finden, im Verborgenen, in den unzähligen Stunden, die dieser Mann auf seinen Knien verbrachte, wenn niemand zusah. Das Geheimnis hinter der öffentlichen Kraft war ein privates Leben der wohligen Hingabe und des Zerbruchs. Wingren war ein Mann des Gebets, aber sein Gebet war keine disziplinierte Routine, die man von einer To-Do-Liste abhakt. Es war ein Ringen, es war ein Weinen. Es war ein stundenlanges Verweilen in der Gegenwart Gottes, bis die Welt ihn herum verblasste und nur noch der Thron der Gnade zählte. Seine Mitarbeiter berichteten, dass sie oft mitten in der Nacht aufwachten und ihn im Nebenzimmer bettenerten, nicht mit lauter Stimme, sondern mit einem leisen, intensiven Stöhnen und Seufzen, als trüge er die Last der verlorenen Seelen Brasiliens auf seinen eigenen Schultern. Er betete, bis seine Knie schmerzten und der Boden unter ihm von Tränen feucht war. Er glaubte nicht daran, über das Gebet zu sprechen. Er glaubte daran, zu beten. Er lehrte, ein Mann, der auf seinen Knie steht, ist für die helle Furcht der Regender als eine ganze Armee auf ihren Füßen. Und er lebte diese Wahrheit. Untrennbar mit seinem Gebetsleben verbunden waren Fasten und ein Leben in der Heiligung. Wingren verstand, dass geistliche Autorität nicht billig zu haben ist. Sie kostet etwas. Sie kostet die Bereitschaft, die Begierden des Fleisches zu kreuzigen, die Ablenkungen der Welt abzulehnen und das eigene Leben als ein lebendiges Opfer darzubringen. Er fastete oft, manchmal tagelang, nicht Gott zu etwas zu singen, sondern sein eigenes Fleisch zum Schweigen zu bringen. Sus miembros se enderezaron. Ante los ojos de su familia y amigos atónitos, Celina Albuquerque se levantó, completamente curada. Esta curación fue como un trueno en la atmósfera espiritual de la ciudad. Fue la prueba de que el Dios de la Biblia no estaba muerto, estaba vivo y obrando en medio de ellos. Pero el Espíritu de Dios no se limita a las salas sagradas. El avivamiento fluyó de las casas a las calles, a los talleres y fábricas. Un informe sobre un grupo de trabajadores en una fundición que eran conocidos por su áspero tono y su impiedad. Uno de los creyentes recién convertidos trabajaba allí y llevaba consigo la presencia de Dios. Durante la pausa del almuerzo, simplemente comenzó a hablar de Jesús. Ningún programa elaborado, ningún sermón, solo el simple testimonio de una vida transformada. De repente,
el Espíritu de Dios cayó sobre todo el grupo. Hombres hechos y derechos, cuyas manos estaban curtidas por el trabajo duro, cayeron al suelo sucio, lloraron como niños y clamaron a Dios pidiendo perdón. El capataz se acercó para poner fin al alboroto y él mismo fue atrapado por esta ola de gloria. Ese día, una fundición se convirtió en un altar. Si sientes este hambre por tal obra de Dios en tu vida y en tu ciudad, escribe ahora, lo quiero y ora sinceramente. El avivamiento se extendió a lo largo de las vías fluviales del Amazonas. Wingren y Berg viajaron en botes sencillos hacia lo profundo de la selva, a pueblos que nunca habían oído hablar del Evangelio. No trajeron una teología compleja, sino una demostración del espíritu y del poder. En un pueblo dominado por la brujería y el miedo a los espíritus malignos, el chamán local los desafió. Wingren no lo enfrentó con arrogancia, sino con una autoridad silenciosa. Simplemente oró para que el verdadero Dios se revelara. En ese momento, un hombre que había sido atormentado por un espíritu mudo durante años, fue liberado y comenzó a alabar a Dios en voz alta. El chamán fue derrotado, no por argumentos, sino por una demostración visible de poder. Pueblos enteros se volvieron a Cristo ese día. Vieron que el poder de Jesús era infinitamente mayor que los poderes de las tinieblas que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo. Comparte este mensaje con alguien que necesite ser despertado. Estas escenas se repitieron una y otra vez. En los bosques, bajo el cielo estrellado, la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios. No había órganos ni bancos de iglesia. El suelo del bosque era su catedral. El susurro de las hojas y los gritos de los animales eran su himno de alabanza. Y en medio de este sencillo entorno, Dios se manifestó de manera poderosa. Las personas fueron sanadas, liberadas de las adicciones y llenas del Espíritu Santo, mientras Wingren hablaba con lágrimas en los ojos del amor de la cruz. Esta no era una religión importada. Este era el poder apostólico original, renacido en suelo brasileño. Cuando escuchamos historias de poder y milagros como estas, la inclinación humana es buscar el secreto en la persona, en su técnica o en su personalidad. Pero quien quiera entender el secreto detrás de la unción de Gunnar Wingren, no lo encontrará en la esfera pública, lo encontrará en el silencio, en lo oculto, en las incontables horas que este hombre pasó de rodillas cuando nadie lo veía. El secreto detrás del poder público fue una vida privada de total dedicación y quebrantamiento. Wingren era un hombre de oración, pero su oración no era una rutina disciplinada que se tachaba de una lista de tareas pendientes. Era una lucha, era un llanto, era un permanecer durante horas en la presencia de Dios hasta que el mundo que lo rodeaba se desvanecía y solo contaba el trono de la gracia. Sus asociados informaron que a menudo se despertaban en medio de la noche y lo oían orar en la habitación contigua, no en voz alta, sino con un gemido y un suspiro silenciosos e intensos, como si llevara sobre sus propios hombros la carga de las almas perdidas de Brasil. Oraba hasta que le dolían las rodillas y el suelo debajo de él estaba húmedo por las lágrimas. No creía en hablar acerca de la oración, creía en orar. Él enseñó, un hombre de rodillas es más aterrador para el infierno que todo un ejército de pie, y vivió esa verdad. Inseparablemente ligadas a su vida de oración estaban el ayuno y una vida de santificación. Wingren entendió que la autoridad espiritual no es barata, cuesta algo. Cuesta la disposición a crucificar los deseos de la carne, a rechazar las distracciones del mundo y a presentar la propia vida como un sacrificio vivo. A menudo ayunaba, a veces durante días, no para obligar a Dios a hacer algo, sino para silenciar su propia carne, para poder escuchar la voz del Espíritu más claramente. Esta disciplina agudizó sus sentidos espirituales y lo convirtió en un canal puro, a través del cual Dios podía fluir. Su vida estuvo marcada por el quebrantamiento. Este es quizás el aspecto más incomprendido de una vida en poder. El quebrantamiento no es debilidad,
es la ausencia de lo propio. Wingren había depuesto sus propias ambiciones, su propio orgullo y sus propios planes en el altar de Dios. No buscaba su propio nombre, su propia fama o su propio reino. Su único objetivo era ver a Jesús glorificado. Esta profunda humildad era el suelo en el que el poder de Dios podía crecer. Cuando Dios vio que podía confiarle el poder a Wingren, sin que éste lo reclamara para sí mismo, pudo confiarle más. Amigos, aquí hay una profunda lección para nosotros. Vemos los resultados espectaculares y los queremos. Vemos las sanidades, las conversiones, las manifestaciones de la gloria. Pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio que se paga en secreto? ¿Estamos dispuestos a pasar las horas de la noche en oración, a ayunar las comidas, a enterrar el orgullo y vivir ante Dios en verdadero quebrantamiento? La clave del ministerio público de Wingren fue su vida secreta con Dios. Lo que Dios hizo con él, también puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Todos anhelamos que Dios se mueva de manera poderosa. Escuchamos estas historias del pasado y nuestros corazones arden. Pero a menudo no sabemos por dónde empezar. Quizás sea hora de volver a los caminos antiguos, a las fuentes olvidadas del poder. Si quieres escuchar más historias como estas, que no solo informen, sino que enciendan tu fe y te desafíen, te invito a suscribirte ahora a este canal y activar la campanita. Estamos en un viaje para redescubrir las llaves perdidas del avivamiento y queremos que estés con nosotros. Porque cada historia es una semilla que cuando cae en el suelo adecuado puede producir un nuevo movimiento de Dios. Donde quiera que caiga el fuego divino, también proyecta profundas sombras de resistencia. Es una ley espiritual inmutable. A cada movimiento auténtico de Dios le sigue un contramovimiento de oscuridad y de rigidez religiosa. Gunnar Wingren y el floreciente movimiento pentecostal en Brasil no fueron una excepción. La mayor oposición no provino de los bares o de los centros de la impiedad, sino del interior de la iglesia misma. Cuando Wingren y Berg llegaron a Belén, se unieron inicialmente a la iglesia bautista local, la única iglesia evangélica de la ciudad. Eran hermanos en la fe, pero cuando comenzaron a hablar de su experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo, y cuando las manifestaciones sobrenaturales, hablar en lenguas, sanidades, profecías, comenzaron a ocurrir en las reuniones de oración, se encontraron con un muro de desconfianza y miedo. Los líderes establecidos, formados en una teología sin el poder inmediato del Espíritu, vieron esto como desorden, como fanatismo, incluso como engaño demoníaco. Era un fuego extraño. No podían negar que algo estaba sucediendo. Celina Albuquerque, la mujer sanada, era una prueba viviente, pero no encajaba en sus ordenadas casillas teológicas. La resistencia escaló rápidamente. Wingren fue citado ante el Consejo de Ancianos. Se le acusó de propagar una doctrina divisiva. Se burlaron de la adoración emocional, marcada por lágrimas y dones sobrenaturales. Los teólogos discutieron con él, citando versículos fuera de contexto para probar que la época de los milagros había pasado. Lo llamaron un soñador, un alborotador. Debe haber sido un dolor indescriptible para Wingren ser rechazado por los mismos hermanos con los que quería partir el pan, pero se mantuvo firme. No luchó con armas carnales. Su respuesta fue suave, pero inquebrantable. Repetía una y otra vez, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Dios está haciendo una obra nueva. ¿De verdad quieren luchar contra ella? Finalmente, llegó el día de la decisión. El liderazgo de la iglesia les dio a él y a los que habían abrazado la experiencia pentecostal una opción: retractarse de esta doctrina o abandonar la iglesia. Con el corazón apesadumbrado, pero con una conciencia limpia, Wingren eligió la fidelidad a su encuentro con Dios por encima de la aceptación de los hombres. Ese día, 18 personas, incluyendo a Gunnar Wingren y Daniel Berg, fueron expulsadas de la iglesia. A los ojos de la religión establecida, eran parias, pero a los ojos del cielo,
Este fue el nacimiento del movimiento evangélico más grande en la historia de Brasil, la Asamblea de Deus. El ridículo los siguió. Cuando ellos en la calle, mientras predicaban, eran ridiculizados tanto por fanáticos religiosos como por burlones seculares, les arrojaban piedras. A veces, turbas enfurecidas interrumpían sus reuniones. La oposición espiritual era palpable. Las noches de oración a menudo se convertían en intensas batallas contra poderes de las tinieblas que intentaban extinguir la luz antes de que pudiera extenderse. Wingren escribió en su diario sobre profundos momentos de desánimo, sobre la sensación de soledad y la magnitud abrumadora de la tarea. Sin embargo, en medio de la tormenta, se mantuvo fiel. No albergaba amargura hacia sus perseguidores. En cambio, oraba por ellos. Entendía que la verdadera lucha no era contra carne y sangre. Cuando un pastor lo tildó públicamente de estar poseído por el diablo, Wingren no respondió con un contraataque, sino con lágrimas y oración por ese hombre. Esta actitud mansa, semejante a la de Cristo, desarmó a muchos de sus críticos y demostró que el fruto del Espíritu en él era genuino. Su fidelidad en el fuego de la resistencia purificó su carácter y demostró que la obra no era impulsada por la ambición humana, sino por la iniciativa divina. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde. En medio de las predicaciones, las oraciones y las luchas que moldearon su vida, Gunnar Wingren dejó un tesoro de palabras, frases que eran como diamantes pulidos, formados en la presión del avivamiento. No eran frases vacías, sino verdades afiladas como hachas que apuntaban directamente al corazón de la pereza espiritual y el compromiso. Estas palabras llevan el peso de su teología y el fervor de su corazón. Estas frases eran más que simples citas, eran los pilares sobre los que se construyó todo un movimiento. Llamaron a la gente a un discipulado radical e intransigente, recordándoles constantemente que la fuente de su poder no estaba en ellos mismos, sino en un Cristo crucificado y resucitado que vivía en ellos a través de su espíritu. La historia de Gunnar Wingren no es la historia de un hombre que fundó una organización. Es la historia de cómo Dios usó a un hombre sencillo y dispuesto para encender una chispa que se convirtió en un infierno ardiente. El pequeño y despreciado comienzo con 18 miembros excluidos en Belém do Pará se convirtió en la célula germinal de la actual Asamblea de Deus en Brasil, una de las denominaciones pentecostales más grandes del mundo con millones de creyentes. Su legado son no los edificios que llevan el nombre de la iglesia, sino los innumerables corazones que fueron transformados para siempre por el mensaje del Evangelio completo que él predicó. La llama que se encendió en el altar de Wingren sigue ardiendo. Ha pasado de generación en generación, desde las orillas del Amazonas hasta las favelas de Río de Janeiro, desde los pueblos remotos del interior hasta las metrópolis del mundo. Su vida es un testimonio atronador de que Dios no busca personas extraordinarias. Busca personas ordinarias que le den una dedicación extraordinaria. Busca hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio en el aposento de oración para que Él pueda glorificarse en público. Y así, la narrativa llega a ti, aquí y ahora. Esta historia no está destinada a terminar en un libro de historia polvoriento. Es un llamado profético de atención para nuestra generación. La frialdad espiritual que Wingren encontró a principios del siglo XX todavía se siente en muchas de nuestras iglesias hoy en día. El anhelo de más todavía arde en los corazones de los sinceros. El Dios que obró a través de Gunnar Wingren no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La pregunta no es si Dios puede hacerlo de nuevo. La pregunta es si encontrará vasos dispuestos. Él está buscando a los Gunnars de hoy. Te está buscando a ti. Está buscando a alguien que esté harto de una religión formal y sin poder. Alguien que esté dispuesto a poner todo en el altar
para experimentar un encuentro auténtico con el fuego del Espíritu Santo. Este fuego no es un sentimiento, es una persona, y Él está esperando ser invitado, no solo a tu iglesia, sino a las cámaras más profundas de tu corazón. Él no solo quiere bendecirte, Él quiere consumirte, Él quiere convertirte en una antorcha viva que ilumine la oscuridad que te rodea. ¿Escuchas el llamado? ¿Sientes el tirón en tu espíritu? Esto no es una coincidencia, es una invitación divina. La decisión es tuya. Puedes leer esta historia, sentirte inspirado por un momento y luego volver a tu vida normal. O puedes arrodillarte hoy y orar la oración de tu vida. Señor, lo que hiciste entonces, hazlo de nuevo, y comienza en mí. El cielo está esperando tu respuesta. El avivamiento que anhelas no comienza en un estadio o en una conferencia. Comienza en el silencio de tu habitación, con un corazón quebrantado y un grito sincero a Dios. El legado de Gunnar Wingren no es un monumento para admirar, sino un testimonio que está esperando ser tomado. ¿Lo tomarás? ¿Correrás? La decisión comienza en tu altar. Ahora,